¿Cuántos de nosotros sentimos ese escalofrío al mirar el océano abierto? Esa inmensidad azul que poco a poco se desvanece hacia un abismo oscuro. ¿Será el miedo a la profundidad? ¿O es la inquietante idea de que algo, allá abajo, nos observa, esperando? Monstruos antiguos, sombras titánicas, criaturas que no deberían existir. El mar esconde más de lo que imaginamos. Y entre todos los depredadores que han inspirado terror, uno destaca por encima del resto: el tiburón. Durante siglos, los relatos de marineros, náufragos y sobrevivientes han descrito escenas espantosas: hombres atrapados en el agua, rodeados por dientes afilados, sin posibilidad de escapar. Historias como la del USS Indianapolis, cuyos tripulantes fueron devorados tras el naufragio, alimentaron la reputación sangrienta de estos cazadores. Pero, a pesar de su fama, no todos los tiburones son los asesinos fríos que el cine y los mitos han pintado. Aún así, 3 especies son las más temidas: el tiburón toro, el tiburón tigre y el majestuoso gran blanco. Sin embargo, en las profundidades de la comunidad marinera mundial, ha circulado un rumor desde hace más de un siglo. Un susurro que habla de un monstruo mucho más grande, un superviviente de otra era, una criatura que desafía toda lógica científica. Un depredador que algunos aseguran sigue nadando en las sombras del océano. El megalodón niebla el velo del océano. Frente a ti se extiende una bruma, una frontera entre lo real y lo imposible. Cruzarla es adentrarse en relatos que contradicen la razón, historias que mezclan superstición y hechos reales. Más allá de esa niebla, la niebla de la guerra, solo tú puedes decidir qué creer. Hola, el misterio de Port Stephens, Australia. 1918. Año 1918. Mientras el mundo aún ardía en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, los mares también guardaban sus propios horrores. Los marineros temían no solo a los submarinos alemanes, los temidos U-Boats, sino también a algo mucho más antiguo que el hombre. En la costa de Port Stephens, Nueva Gales del Sur, un respetado naturalista y experto en fauna marina, David Stead, escuchó rumores inquietantes. Pescadores locales afirmaban haber visto algo gigantesco en el agua. Un ser tan colosal que destrozaba trampas de langosta con una sola mordida. Intrigado, Stead viajó hasta el pueblo costero. Quería comprobar por sí mismo la veracidad de los testimonios. Sin embargo, cuando intentó hablar con los pescadores, notó algo extraño. Hombres rudos, acostumbrados a tormentas y peligros, temblaban al recordar lo que habían visto. Algunos se negaban incluso a volver al mar. Finalmente, uno de ellos habló. Contó que aquel día habían salido como siempre, revisando las jaulas de langosta. El sol caía sobre el agua cuando algo gigantesco emergió junto a la embarcación. Un tiburón blanco, pero de un tamaño indescriptible. El animal tomó una jaula entera, de casi 1 metro, entre sus mandíbulas, triturándola como si fuera de papel. La madera y el acero crujieron bajo su fuerza. El mar se volvió silencio. Nadie habló. El monstruo se sumergió lentamente en el agua espumosa, desapareciendo sin dejar rastro. Durante varios días, aquel tiburón, o lo que fuera, continuó merodeando las zonas de pesca. Rompía más trampas, se alimentaba de lo que encontraba y luego desaparecía de nuevo. Después, nunca volvió a verse. Pero el miedo, ese sí se quedó. Cuando Stead preguntó por el tamaño de la bestia, las respuestas lo dejaron perplejo. Algunos juraban que medía entre 50 y 100 metros de largo. Una exageración imposible, pensó. El animal más grande conocido, la ballena azul, apenas llega a unos 30 metros. Y aún así, Stead no pudo quitarse la idea de la cabeza. ¿Y si realmente habían visto algo que la ciencia daba por extinto? ¿Podría el megalodón, el titán de los mares prehistóricos, seguir existiendo oculto bajo las aguas australianas? Pergamino, una historia que cambió la ciencia. El relato de David Stead fue publicado años después en su libro Sharks and Wrath of Australian Seas. Aquella narración desató un verdadero torbellino entre los científicos del mundo. Si aquel hombre, un experto respetado internacionalmente, consideraba verosímil lo que los pescadores contaron, entonces el caso merecía atención. Pero, ¿cómo podría haber sobrevivido un depredador que, según la paleontología, desapareció hace millones de años?
Los fósiles indican que el megalodón reinó en los océanos hace 20 millones de años, extinguiéndose hace unos 3,5 millones, mucho antes de la aparición del ser humano. Durante su era, fue el rey indiscutible de los mares, capaz de devorar ballenas y destrozar presas del tamaño de barcos pequeños. Sus mandíbulas podían abrirse más de 3 metros, sus dientes superaban los 18 centímetros, y su tamaño, según los cálculos modernos, rondaba los 18 a 20 metros, aunque algunos investigadores estiman hasta 25 metros. La causa de su extinción sigue siendo tema de debate. El cambio climático, la disminución de presas, y la aparición del gran tiburón blanco, más ágil y adaptado, podrían haber sellado su destino. Y, sin embargo, el océano es inmenso. Apenas hemos explorado un 5% de sus profundidades. ¿Podría ser que, en lo más oscuro, aún naden descendientes de esa bestia legendaria? Palmera Las sombras del Pacífico, Tahití, 1928. Una década después del caso australiano, un nuevo testimonio emergería de los mares del Pacífico. El protagonista, Zane Grey, un famoso novelista estadounidense, amante de la pesca deportiva. En 1928, mientras navegaba cerca del atolón de Rangiroa, en Tahití, Grey buscaba pescar un gran marlín. Pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Desde su barco, el SS Manganui, divisó una silueta gigantesca bajo las aguas cristalinas. Tenía la cabeza cuadrada, aletas enormes, y una piel amarillenta salpicada de manchas blancas. Grey pensó al principio que era un tiburón ballena, pero pronto comprendió que no. Era un tiburón, sí, pero de proporciones monstruosas, mucho mayor que su barco de 10 metros. Lo observó elevarse lentamente hacia la superficie, majestuoso y terrible, antes de volver a hundirse en el abismo. El escritor, acostumbrado a ver todo tipo de criaturas marinas, sintió algo que pocas veces había sentido. Miedo verdadero. Más tarde recordaría los relatos de los nativos polinesios sobre un dios del océano llamado Magú, el señor de las profundidades. Una criatura mítica con forma de tiburón gigantesco que, según la leyenda, podía tragarse una canoa entera. Los habitantes de las islas hacían ofrendas a Magú para aplacar su furia, y los jóvenes guerreros lo desafiaban como rito de valentía. Para Grey, aquello era simple folclore, hasta que vio con sus propios ojos lo imposible. Un encuentro imposible. Días después, aún obsesionado con lo que había visto, Zane Grey volvió al mar acompañado de su hijo Loren. El joven de 13 años era escéptico. Pensaba que su padre había confundido un tiburón ballena. Pero entonces, frente a ellos, el mar se abrió en un destello dorado. Un gigantesco cuerpo amarillo emergió bajo la superficie. Su cola sobresalía casi 3 metros fuera del agua. El muchacho, incrédulo, se asomó para mirar mejor. Aquella cabeza era tan ancha como una habitación entera, y el cuerpo se extendía por más de 15 metros. Zane Grey anotó la experiencia en su libro Tales of Titan Waters 1931. El monstruo tenía una cabeza redonda, de al menos 4 metros de ancho, y una piel cubierta de percebes. No era un tiburón ballena. Era algo mucho más antiguo, una bestia del pasado. El sonido de las botas sobre el barro resonaba entre los árboles como tambores distantes. Los soldados avanzaban en silencio, con los rifles listos y las linternas encendidas, tratando de abrirse paso entre la espesura. Pero la neblina era tan densa que apenas podían ver más allá de unos pocos metros. El aire olía a humedad y a algo más, algo que ninguno de ellos lograba identificar. Una mezcla entre hierro y carne vieja. El sargento Miller levantó el puño, deteniendo la marcha. Silencio, susurró. ¿Escucharon eso? Por un momento, nadie respiró. Solo se oía el goteo del agua cayendo de las ramas, y un zumbido lejano, como si algo se moviera entre la niebla. De pronto, un grito ahogado rompió el silencio. Uno de los hombres, el cabo Hernández, había desaparecido. Su linterna cayó al suelo, iluminando la maleza. Corrieron hacia el punto donde había estado, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni sangre. Solo el silencio, y esa sensación incómoda de que algo los estaba observando. Hernández, gritó Miller. Responde. Nada. El viento movió las hojas, y algo pasó corriendo entre los árboles. Era rápido.
demasiado rápido para ser humano. Los soldados formaron un círculo, apuntando hacia todas direcciones. El teniente Moore tomó el radio, pero solo escuchó interferencia. Un zumbido metálico, distorsionado, como si algo estuviera bloqueando la señal. «Esto no es normal», dijo uno de los hombres, con la voz temblorosa. «No deberíamos estar aquí». Miller respiró hondo. Sabía que retirarse sería una señal de debilidad, pero también entendía que seguir adelante podía ser un suicidio. «Volvemos al campamento», ordenó al fin. «No dejaremos a Hernández, pero primero debemos reagruparnos». Comenzaron a retroceder, moviéndose con cautela. La niebla parecía espesarse con cada paso. Y entonces, lo escucharon. Un sonido gutural, grave, que no se parecía a ningún animal conocido. Era como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, desde diferentes direcciones. Los hombres comenzaron a temblar. Algunos apretaban los crucifijos que llevaban colgados en el cuello. Otros simplemente murmuraban oraciones. De pronto, la linterna de uno de ellos iluminó una figura entre los árboles. Alta, enorme, una silueta humanoide cubierta de barro, con los ojos brillando en la oscuridad. Estaba inmóvil, observándolos. «Fuego», gritó Miller. Una ráfaga de disparos rompió la calma. Las balas atravesaron la niebla, pero la figura no cayó. Desapareció entre los árboles, sin emitir un solo sonido. Solo un rugido lejano respondió desde las profundidades del bosque. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron sin mirar atrás, tropezando entre raíces y troncos, mientras la criatura los seguía, invisible, pero presente. Podían oírla respirando detrás de ellos. Pesada, lenta, amenazante. Al llegar al claro donde había montado el campamento temporal, descubrieron que algo lo había destrozado. Las carpas estaban rotas, los suministros esparcidos por el suelo, y las marcas en los árboles parecían hechas con garras enormes. Moore revisó el reloj. Solo habían pasado 20 minutos desde que salieron en busca de Hernández, pero el reloj marcaba una hora distinta, una hora que no correspondía a la realidad. Era como si el tiempo mismo se hubiera alterado dentro de aquella niebla. «Esto no tiene sentido», murmuró el teniente. «Es como si estuviéramos dentro de un lugar que no debería existir». Uno de los soldados comenzó a reír, nervioso. «Tal vez ya estamos muertos», susurró. «Tal vez esto es el infierno». El sargento lo agarró del chaleco y lo sacudió. «Cállate. Nadie va a morir hoy. ¿Me oíste? Nadie». Pero en el fondo, todos sabían que algo se había roto. La lógica, la orientación, incluso el tiempo. Nada funcionaba como debía. El cielo comenzó a teñirse de un tono verdoso, extraño, como si la atmósfera misma estuviera contaminada por algo. Una vibración recorrió el suelo, y las brújulas giraron locamente, sin detenerse. De pronto, escucharon una voz familiar. «Miller, ayúdame». Era Hernández. Venía del bosque. Los hombres se miraron entre sí, paralizados. El tono de aquella voz no era humano. Era más profundo, más lento, como si alguien imitara su voz desde otro lugar. Miller dudó, pero su instinto de soldado no le permitió abandonarlo. «Cúbrame», ordenó, y avanzó con la linterna hacia la oscuridad. El haz de luz iluminó algo a unos metros. Una figura arrodillada. El uniforme de Hernández estaba destrozado, y su piel parecía gris, como si hubiera pasado días bajo el agua. Cuando Miller se acercó, el hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y en su rostro, una expresión vacía, casi animal. «Hernández, ¿qué te hicieron?», susurró Miller, pero lo que fuera que estaba frente a él ya no era humano. El soldado abrió la boca, y un chillido agudo llenó el aire. Los demás hombres dispararon al instante, pero cuando la luz del fuego cruzó la niebla, Hernández había desaparecido otra vez. En su lugar, solo quedaba el eco de aquella voz distorsionada, repitiendo una y otra vez: «Miller, ayúdame». El miedo se transformó en desesperación. Sabían que si no salían pronto de ese lugar, ninguno regresaría con vida. Comenzaron a correr sin dirección, buscando cualquier punto de referencia. Pero el bosque parecía infinito, repitiéndose como un laberinto.
Uno de los soldados cayó al suelo, exhausto. Moore lo levantó a la fuerza. Vamos, maldita sea. No te quedes atrás. Pero el soldado señaló con el dedo, aterrorizado. Detrás de ellos, entre la niebla, se veía la misma figura una y otra vez. 5, 6, 7 siluetas idénticas. Todas observando. Todas inmóviles. El aire se volvió pesado. El zumbido aumentó, y las luces de las linternas comenzaron a fallar. Uno por uno, los hombres desaparecieron entre destellos de luz y oscuridad, como si algo los arrastrara fuera de este mundo. Finalmente, solo quedaron Moore y Miller, ambos jadeando, cubiertos de barro, tratando de orientarse con lo poco que les quedaba. El radio volvió a emitir una señal débil. Base. Aquí el escuadrón Alfa. Repito, base. Por un instante, una voz respondió. Negativo. No hay registro de escuadrón Alfa en esta zona. Moore miró a Miller con horror. ¿Qué demonios está diciendo? Somos el escuadrón Alfa. Pero antes de poder responder, la señal se cortó. El bosque volvió a quedar en silencio. La niebla comenzó a disiparse lentamente. El amanecer asomaba entre los árboles, pero algo había cambiado. El suelo estaba seco, el campamento desaparecido, y no había ni rastro de los otros hombres. Solo el eco del viento, y el nombre de Hernández susurrando entre las hojas. El sol apenas atravesaba las copas de los árboles cuando Miller y Moore salieron del bosque. Sus uniformes estaban empapados, sus rostros marcados por el cansancio y la confusión. Caminaron sin rumbo durante horas, hasta que finalmente encontraron una carretera vieja, medio cubierta por la vegetación. No sabían dónde estaban. Ni siquiera estaban seguros de si seguían en el mismo país. El teniente Moore encendió el radio una vez más. Aquí Escuadrón Alfa. Solicitamos extracción inmediata. Repito, extracción inmediata. Silencio. Luego, una interferencia extraña, como si el dispositivo intentara captar una señal inexistente. Y finalmente, una voz. Escuadrón Alfa. Fueron reportados como desaparecidos hace 3 semanas. Miller frunció el ceño. Eso no puede ser. Solo hemos estado fuera unas horas. Pero la voz continuó, inmutable, como si no los escuchara realmente. Se suspendió la búsqueda. Ningún rastro encontrado. Se presume que todos los miembros murieron en acción. El silencio posterior fue más aterrador que cualquier sonido en el bosque. Moore bajó el radio lentamente, sin decir palabra. Ambos comprendieron algo que preferían no creer. El tiempo, el espacio, o quizás la realidad misma, no funcionaban igual donde habían estado. Caminaron hasta que el sol cayó otra vez. Al anochecer, encontraron una vieja estación de guardabosques abandonada. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y en el interior solo había polvo, restos de mapas y un olor fuerte a madera húmeda. Encendieron una lámpara de aceite y se refugiaron allí. Ninguno podía dormir. Afuera, los sonidos del bosque parecían seguirlos, ramas quebrándose, susurros entre la oscuridad, pasos que nunca llegaban del todo cerca. Moore se levantó y comenzó a escribir en su cuaderno de campaña. Día desconocido, anotó. Posible pérdida temporal. Hernández desaparecido. Escuadrón reducido. Entidad no identificada en la zona. Mientras escribía, Miller miraba por la ventana. La niebla estaba regresando. Lenta, espesa, como una bestia que se arrastra desde el suelo. Tenemos que salir de aquí, dijo. No pienso quedarme a ver qué pasa otra vez. Pero cuando abrieron la puerta, la carretera ya no estaba. El bosque los había rodeado de nuevo. Todo rastro de civilización había desaparecido. El reloj de Moore comenzó a girar al revés. Las manecillas daban vueltas sin control. Y por un segundo, ambos escucharon aquella voz otra vez. Miller, ayúdame. Era más cercana, más clara. Venía desde el interior del bosque. El sargento apuntó con su rifle hacia la niebla. Si estás ahí, muéstrate, gritó. Nada. Solo el eco repitiendo sus palabras. El aire se volvió gélido. Sus respiraciones se convirtieron en nubes de vapor. Y entonces, frente a ellos, apareció una figura. Era Hernández. O al menos, algo que parecía ser él. Estaba de pie, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos sin vida.
Pero lo más perturbador era el símbolo que llevaba grabado en el cuello. Una espiral perfecta, hecha con cortes precisos. Miller bajó el arma, sin saber qué hacer. Hernández, por Dios. La figura dio un paso al frente. El suelo tembló. Y detrás de él, decenas de sombras emergieron entre los árboles. Altas, deformes, humanas y no humanas al mismo tiempo. Sus cuerpos parecían hechos de humo y ceniza. Moore comenzó a disparar, pero las balas no surtieron efecto. Las criaturas avanzaban sin prisa, como si supieran que no había salida. El sargento trató de encender una bengala, pero el fuego se extinguió al instante. La oscuridad los devoró. El sonido del radio volvió, con una estática aguda. Y una última transmisión quedó registrada. Escuadrón Alfa, última posición conocida. Coordenadas no verificables, registro interrumpido. Transcripción oficial, archivo clasificado. Departamento de Defensa. Los restos del Escuadrón Alfa nunca fueron encontrados. Sin embargo, 3 semanas después, se recuperó una cámara de casco con una grabación incompleta. En ella se observa a los soldados caminando dentro de una niebla densa. Uno de ellos, identificado como el sargento Miller, se detiene y mira hacia la cámara. En sus ojos se reflejan luces verdosas que no corresponden al entorno. Luego, la imagen se corta. Los informes posteriores del equipo de rescate describieron anomalías electromagnéticas, interferencias en la comunicación y una pérdida completa del sentido de orientación. El área fue cerrada oficialmente, catalogada como zona de entrenamiento peligroso. Extraoficialmente, nadie volvió a entrar. Años más tarde, un grupo de exploradores civiles encontró, enterrados cerca del lugar, un casco militar corroído por el óxido. En su interior, aún funcionaba un pequeño dispositivo de audio. La voz grabada decía lo siguiente: no era humano, y no está solo. El archivo fue sellado inmediatamente. Desde entonces, el caso del Escuadrón Alfa permanece sin resolver. Nadie sabe qué encontraron en aquel bosque, ni cómo desaparecieron. Solo una cosa es segura. A veces, en medio de la guerra, los enemigos no son hombres, sino algo mucho más antiguo. El documental termina con el sonido del viento atravesando los árboles, y una última imagen. Una espiral grabada en el tronco, igual a la que tenía Hernández en el cuello. La cámara se acerca lentamente, mientras una voz se nos repite: algunos lugares no quieren ser encontrados,